RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Cajamarca a esta hora con el señor Óscar Mendoza, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. En su momento ha sido presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca. Don Óscar, qué gusto saludarlo. Como siempre, grato conversar con usted, muy amable. Buenas tardes, José. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que se informan a través de tu medio tan importante. No puede pasar desapercibido, naturalmente, el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, para el año 2020 referido al tema de la pobreza, ¿no? Porque la pobreza monetaria ha afectado al 30% de la población del país, ¿no? Se ha incrementado en 9.9, ¿no?, porcentuales en comparación al año 2019. Esto es un indicador que la pandemia sí que nos afectó, ¿no? Y en estos momentos tenemos más de 9 millones de peruanos en situación de pobreza. ¿Cómo analiza esta situación, por favor? Bien, bueno, en primer lugar era un tema de esperarse. Digamos ya los especialistas que teníamos acceso a la base del INEI que se había publicado a partir de marzo ya sospechábamos de esta noticia fundamentalmente. Y bueno, es una de las razones por las cuales en las oportunidades anteriores que me has entrevistado, yo mencionaba que este tema de las cuarentenas estrictas son una medida algo medieval y que no terminan de resolver la situación concreta ni de la pandemia y sobre todo se pone en condiciones mucho más vulnerables a los más pobres del país, porque justamente ese es el impacto que hemos tenido. Ahora, este dato preocupa de manera importante porque prácticamente hemos retrocedido 5 años en términos de reducción de pobreza que van a ser difíciles de recuperar en los siguientes años. Uno, porque el contexto político es incierto. Dos, porque la velocidad a la cual estamos vacunando todavía es insuficiente. Hasta el momento hay aproximadamente 2 millones de peruanos vacunados, pero nos falta casi 32 millones de peruanos más. Entonces, la recuperación de los niveles de pobreza es algo que no va a ser tan rápido y tenemos que ser conscientes de esto. Pero sí puede plantear un nuevo gobierno estrategias para acelerar esta reducción de pobreza que es importante. Pero lo más clave es una discusión que el país no viene dando, y es que lo que necesitamos en el país, más que luchar contra la pobreza, es consolidar clase. Haciendo el análisis de los mismos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo que se ha destruido principalmente con la pandemia de la COVID-19 es lo poco de clase media que hemos podido construir. Si bien es cierto, los no pobres vulnerables han pasado la línea de la pobreza, que es lo que reporta fundamentalmente el INEI en su nota de prensa el pasado 14 de mayo, un tema que pasa desapercibido es que aproximadamente el 80% de la clase media del país ha pasado a ser no pobre vulnerable. Es decir, hemos destruido todo este esfuerzo de construir clase media, y fundamentalmente la clase media es la que sostiene consumo, la que mueve el aparato productivo, desde el empleo, desde sus ingresos y desde las demandas que hace el campo. Fundamentalmente esta es mi reflexión. Yendo al caso de Cajamarca, el caso de Cajamarca es mucho más preocupante, porque Cajamarca, habiendo reducido 52 puntos porcentuales entre 1998 y 2019 en el tema de la pobreza, Cajamarca ahora ha subido a 44.9% de incidencia de la pobreza. Es decir, hemos vuelto a una situación en la que 1 de cada 2 cajamarquinos son pobres. Y esto es una situación similar a lo que teníamos a inicios de la década de 2010. Es decir, si bien es cierto, en Perú hemos retrocedido 5 años, pero en Cajamarca hemos retrocedido 10. Y esa es una situación bastante crítica y que requiere de una concertación muy importante para apostar por la evidencia económica que ha sustentado la reducción de la pobreza. Y esa evidencia económica es la inversión extranjera directa, la inversión de los capitales peruanos y el facilitar las condiciones para que el Perú crezca lo más rápido posible. Ahora, dentro del universo que usted plantea,
que más del 42% de la población en Cajamarca está en situación de pobreza, 1 de cada 2 cajamarquinos está en situación de pobreza, pero hay un elemento que aún es mucho más preocupante, ¿no? Un grueso se encuentra en extrema pobreza, ¿no? En Cajamarca es posible medir dentro de este universo de gente pobre quiénes están en la extrema pobreza, ¿qué porcentaje? Sí, digamos, dentro de todas las malas noticias, la buena es que el nivel de pobreza extrema en Cajamarca no ha subido. El año 2019, el nivel de pobreza extrema o la incidencia en pobreza extrema era de 9.2% y como consecuencia de la pandemia es 10.7%, es decir, solamente ha habido un crecimiento de 1.5 puntos porcentuales. La preocupación va fundamentalmente porque el incremento de la pobreza se ha debido a que los no pobres vulnerables han bajado de la línea, ¿no? Y para tener en cuenta, los no pobres vulnerables en Cajamarca al 2019 eran 23.4% y eso ha subido 34.2%, es decir, el incremento principal de la pobreza en Cajamarca es personas que no eran pobres, estaban en situación vulnerable, se les cortó sus medios de subsistencia como consecuencia de la cuarentena y pasaron a ser pobres el año 2020. Ahora, y esta situación se repite en todo el país, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Esta situación de pobres, es decir, de gente pobre no vulnerable, ¿no? Esa es una excelente pregunta, porque mucha gente piensa que es el problema de zona urbana, y las mismas estadísticas del INEI nos indican que el problema principal del incremento de la pobreza no solamente es el tema urbano, sobre todo ciudades grandes, ciudades de más de 500,000 de habitantes, por ejemplo, el impacto ha sido bastante importante en el país. Pero también la zona rural, es decir, el área rural simple, el área rural compuesta, han sido impactadas. Para que tengas una idea, más o menos el promedio de reducción de ingresos en el área rural simple es de casi el 90%. Es decir, han bajado sus ingresos que tenían antes de la pandemia en 90%. Y en el área rural compuesta esto alcanza el 15% de reducción de los ingresos. Y si sabemos, por ejemplo, que en la Sierra de Perú, como Cajamarca, Ancash, Cusco, Puno, la mayor parte son poblaciones rurales, el impacto también ha estado ahí. ¿Y por qué ha estado ahí? Por algo que expliqué en alguna conversación contigo previamente, es que al momento de ir en la cuarentena estricta, lo que hace es cerrar los mercados en las ciudades. Y el cierre de los mercados en las ciudades involucra necesariamente el cierre de los mercados en el campo. ¿Por qué razón? Porque el flujo de bienes va del campo a la ciudad, es una relación directa. Y si nosotros cerramos las ciudades, como consecuencia los del campo no tienen a dónde vender. Y ese es el impacto que se ha visto reflejado, y más bien el INEI ha demorado bastante en sacar esta mala noticia, porque realmente la información ya estaba disponible desde el mes de marzo para poder difundirla y empezar a tomar acciones más concretas sobre la base de la reflexión de estos resultados. Ahora, sin caer en el ánimo del alarmismo, simplemente en el aspecto técnico, señor Mendoza, ¿podemos decir que tenemos un sector de clase media ya vulnerable en estos momentos? ¿Un sector que va a estar sujeto justamente al vaivén de cómo se desarrolle la economía, cómo se recupere el país de la pandemia? Sí, bueno, ya es un sector, bueno, la clase media fundamentalmente se ha trasladado a lo que se denomina en nuestra propia terminología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se ha convertido en no pobre vulnerable. ¿Qué significa un no pobre vulnerable? Que un nuevo choque externo que podría venir con una segunda cuarentena o con una situación externa que afecte la demanda y los ingresos y el empleo de estas familias, podrían volverse pobres nuevamente. Y en esta línea tenemos, en el caso de Cajamarca, 33%. Es decir, podríamos tener en una situación extrema de corte de flujos económicos un 33% más de pobres de los 44.9 que tenemos ahora. En el caso de Perú, aproximadamente eso es un 20%. Es decir, hay un 20% de personas que el año 2019 eran clase media y que ahora han pasado a ser pobres no vulnerables. ¿Y qué significa? Justamente que están en una situación crítica de una nueva cuarentena, un nuevo choque externo, podría afectar sus ingresos y podría hacerlos pobres. Pero adicionalmente esta situación, ¿qué es lo que involucra? Esta situación involucra una mayor presión para el gobierno en el tema de los subsidios y transferencias que tienen que hacerse estos grupos, ¿correcto?
que estos grupos no han sido beneficiados por el Congreso, que ha dado libertad para sacar CTS, libertad para sacar AFPs. Este grupo no tiene esas condiciones y por lo tanto la presión va a venir a través de las transferencias vía todos los programas de subsidios que tiene el gobierno para este grupo de pobres en general, ¿no? Ahora, muchos se van a preguntar y dicen, lo inmediato es generar, lo que usted dice, ¿no? Generar subsidios, generar asistencia directa a estos sectores afectados, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que no tenemos una caja fiscal suficiente y el otro elemento es, ¿no? ¿Cómo recuperamos este sector por lo menos en un tiempo perentorio, ¿no? Si tenemos un nivel de inversiones bastante, digamos, en los últimos años paralizado, no tenemos una generación de empleo que justamente es movido por las grandes inversiones, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos o cómo sacamos de este nivel a la población? Bien, tú has dicho, la evidencia que sustenta la reducción de pobreza en el país, sobre todo la evidencia más sólida, es el documento que escribió Nikita Céspedes del año 2017, donde justamente él documenta para todo el país que la pobreza se ha reducido principalmente por el crecimiento económico. Y el crecimiento económico está vinculado directamente a la inversión extranjera directa y a la inversión, a la poca inversión que pueden hacer los nacionales en el país. Para que tengas una idea, más o menos de todo el stock de inversión que tiene el país en un año, el 75% corresponde a inversión extranjera directa y el otro 25% corresponde a inversión que hacen los nacionales. Entonces, el camino, ¿qué cosa es? Es generar las señales correctas para que tanto los extranjeros como los nacionales continúen invirtiendo, desarrollemos un panorama predecible respecto a lo que va a pasar en nuestra economía, para que la misma actividad nos ayude a generar ese crecimiento. Y otro punto importante que también tiene que ver con esto es que el Estado tiene que ser más eficiente. De todas las evaluaciones que se han hecho, y sobre todo ahora en el contexto de la campaña electoral, la parte más crítica es justamente ese rol subsidiario del Estado que establece nuestra Constitución, que no lo ha cumplido de manera eficiente. Y el Estado tiene que plantearse esos niveles de eficiencia en la ejecución de los recursos que le corresponde, pero sobre todo generar condiciones para que la actividad privada se desarrolle y se desarrolle lo más rápido posible. Ahora, esta medición del Instituto Nacional de Estadística e Informática traza los niveles de pobreza monetaria, ¿no? Pero hay el otro factor, ¿cuánto va a crecer la informalidad en medio de esta situación que estamos? No te escuché, José, sí, disculpa, te decía que este informe del Instituto Nacional de Estadística traza los niveles de pobreza, fundamentalmente pobreza monetaria, ¿no? Pero no da una aproximación al tema de informalidad. ¿Cuánto va a crecer o cuánto crecería la informalidad en esta situación que vivimos? Bien, eso es una excelente pregunta. Si bien es cierto, esta información no está en el reporte, sí está en la base de datos que es pública de esta encuesta, y más o menos el nivel de informalidad ha crecido de manera importante. Déjame, por acá tenía cómo no, ese dato aproximadamente. El nivel de informalidad, por ejemplo, ha crecido casi un 30% como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Es decir, si antes de hasta el 2019 teníamos 3 de cada 10 peruanos que tenían trabajo formal, hoy solamente son 2 de cada 10, para que tengas una idea. Y en el caso de Cajamarca, que eran casi aproximadamente el 15% que era formal, hoy solamente es el 8% formal. Entonces, no solamente hay un tema de deterioro en los ingresos, sino también hay un deterioro importante en los puestos de trabajo. Y ahora lo interesante del caso peruano es que el 85% de los empleos formales son generados por la gran y mediana empresa, que es tan criticada actualmente, mientras que el resto solamente es generado por la pequeña y microempresa. En términos generales, la pequeña y microempresa es una gran fuente de medios de subsistencia, pero no es una fuente de empleo formal. Precisamente.
Precíseme y corríjame si es necesario, señor Mendoza. En Cajamarca, quiero entender que cerca del 90% está en informalidad. En Cajamarca está el 91.9% está en informalidad con los datos del 2020, para que tenga una idea. Eso es dramático. O sea, Cajamarca tiene uno de los mayores índices de informalidad en el país. Es correcto, así es correcto, es correcto. Y fundamentalmente, acá hay cosas que deben cambiar y hay que plantearlas como son. Por ejemplo, el régimen MIPE, que tiene un conjunto de incentivos para formalizar el empleo, el régimen MIPE se ha convertido, junto con el RUS, en un gran evasor de actividad formal, porque, por ejemplo, una empresa que esté en el RUS puede declarar impuestos hasta por 500.635.000 soles, 700.000 soles, puede estar pagando sus impuestos sin ningún problema, pero es una empresa que no declara trabajadores, entonces es medio raro, ¿no? Y la SUNAT, mientras le paguen, está feliz, pero no hace ninguna incidencia en el tema de pandemia. Entonces, aquí hay varios temas que tienen que cambiar. Creo que hay también que reducir el costo de transacción de tener que ser formal, porque la legislación es tan complicada para un pequeño y microempresario que tiene que contratar adicionalmente un contador para que pueda gestionar toda su relación con la SUNAT. Lo más fácil es evadir, porque nadie va a entrar en este costo. Entonces, tenemos que reflexionar cuál es la situación, cuáles son los incentivos que se dan con el Estado para mantener esa formalidad. Tenemos que simplificar los regímenes tributarios. Yo creo que el régimen tributario ha ayudado en gran manera en una parte, pero genera los incentivos para que las empresas no crezcan, se mantengan de esos tamaños y fundamentalmente se evada. Entonces hay que plantear una discusión de cómo podemos organizar nuestro código tributario para justamente facilitar que las empresas más pequeñas sean las que generen empleo, que ese es un punto importante para terminar de formalizar. Y tenemos que incorporar un conjunto de ajustes en el mercado laboral para reducir todas las rigideces que hay. O sea, imagínate, una pequeña empresa tiene que ir al Ministerio de Trabajo para registrar contratos, tiene que ir a la SUNAT, tiene que ir a diferentes sitios para poder cumplir con su trabajo de empleador. Pero si nosotros simplificamos esa situación, lo que hacemos es ayudar a que las microempresas y las pequeñas empresas puedan formalizar el empleo. Y esas son discusiones que tenemos que dar, que deberían ser reformas de una segunda generación que nos ayude a ser más eficientes desde el punto de vista empresarial, pero al mismo tiempo seguir generando empleo formal que le permita a las personas tener ahorros a largo plazo, que les permita acceder a la seguridad social, que les permita tener ahorro previsional. Ahora, para finalizar, señor Mendoza, hay quienes sostienen que es necesario generar mayor política asistencialista, ¿no? Y naturalmente en determinadas circunstancias ello es necesario, ¿no? Pero también hay quienes insisten en la necesidad que el Estado genere mayor número de bonos o mayor asistencia de carácter económico. ¿Esto se puede constituir en una suerte de mejorar simplemente y no soluciona el problema de fondo? La política asistencialista es importante porque estamos hablando de personas que no tienen cómo subsistir hoy. O sea, no es mañana, no es pasado, es hoy. Ese es el tema. Pero la política asistencialista más importante que puede hacer un gobierno es facilitar las condiciones para la inversión, facilitar las condiciones para que las empresas crezcan, facilitar las condiciones para que hayan negocios, facilitar las condiciones para que nosotros podamos sacar nuestra producción y nuestra exportación, controlar la pandemia. Esos son los puntos que ayudarán a que sea una mejor política asistencialista, porque fundamentalmente facilitan la actividad y cada uno con sus propios medios puede encontrar el empleo que mejor le conviene. Pero si el Estado empieza a limitar esta actividad, que no es de ahora, que no es de antes de la pandemia, la ha venido limitando desde antes. Lamentablemente el Congreso y los gobernantes que hemos tenido antes han ido generando un conjunto de incentivos para restarnos competitividad. La pandemia lo que ha hecho es no solamente reflejar nuestras falencias en temas de salud, sino también nos ha puesto de cara a las falencias que tiene nuestro mercado laboral y a los desincentivos que ha venido introduciendo el gobierno, Congreso y Poder Ejecutivo para restarnos competitividad. Eso tiene que cambiar, tiene que haber un giro completo y retomemos nuestra propia evidencia económica, que es la que nos ha ayudado a crecer a tasas muchísimo mayores
en plazos mucho más cortos y haciendo las cosas bien ahora desde el punto de vista de eficiencia del Estado. Señor Oscar Mendoza, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, ex presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.